Daniel, ¿tú cómo ves? ¿Cómo evalúas la actuación de la delegación mexicana? Leo, sin duda alguna hay luces y hay sombras. De los 205 países participantes en los Juegos, 90 países lograron por lo menos una presea. Nos ubicamos en el lugar número 84 con las 4 de bronce. Se distribuyeron 1084 medallas en 333 eventos. Y esto pues nos da una métrica que nos compara a nivel internacional en un aspecto que, como lo decía Enrique, nos ubicamos en el 11º lugar a nivel latinoamericano, con países que evidentemente no tienen una correspondencia al nivel de desarrollo que México pudiera tener. En este contexto creo que es importante volver a subrayar, es la tercera delegación con más participantes por parte de México, solo precedida por México 68 y por Múnich 1972. Y dentro de este tipo de circunstancias, 50 mexicanos se ubicaron en los primeros 16 lugares, 21 en los primeros 8, 7 cuartos lugares. Y esto nos tiene que conllevar a una reflexión, sobre todo por la falta de armonización que ha existido en los últimos años entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano. Oye, Daniel, es que entre más le entramos y desde el principio, aquí lo que estamos viendo es que la culpa es de los hombres de pantalón largo, como dicen. Ahora ya son también las mujeres, por cierto, ¿no? No hay que dejarlas afuera. Pero que son los directivos, que son estas grillas. Por cierto, algo que también desde niño yo vengo escuchando. Sí. Totalmente de acuerdo, Leo. Yo creo que aquí lo importante, sobre todo que ahora que hacías el abordaje de los deportes prioritarios, como lo realizan algunos países, creo que en México tendría que hacer un planteamiento mucho más inclusivo, porque somos un país, la 15ª economía del planeta, el 10º país más poblado del mundo. Somos el 14º con mayor territorio también en todo el mundo y tenemos una serie de condiciones como no solo para poder abonar en deportes prioritarios, sino hacer un abordaje cada vez más amplio. Aquí en Tokio se entregaron más medallas que nunca, fueron más deportes que nunca, 5 nuevas disciplinas en donde México no se clasificó en ninguna de ellas. Creo que por el contrario, México le tiene que apostar a una diversidad, sobre todo a la actualización de estos propósitos de la Agenda 2020+5 del Comité Olímpico Internacional. Y bien lo señalas, creo que la responsabilidad no es de los deportistas. Todos los deportistas de ganas, pero no solo de ganas se obtiene una presea. Se obtiene a través de equipos multidisciplinarios, a través de la formulación de planes y programas, y hoy en día en México no existe un Plan Nacional de Cultura Física y Deporte. Hay un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, hay un plan sectorial, pero no tenemos uno dedicado al deporte y la cultura física. Y creo que en este caso, las medallas olímpicas, centroamericanas, panamericanas y mundiales son trascendentales, pero más importante sería tener un programa que aborde el tema pandémico de las enfermedades no transmisibles y que estos resultados que abonen puedan no solo implicar una mayor resiliencia, sino sobre todo una serie de políticas públicas transversales para que el deporte y la cultura física estén inmersas en la salud, en la educación, en el bienestar social, en la economía y en la seguridad pública. Entonces, creo que las propias reflexiones de las que tú y yo hemos escuchado desde niños, que además somos totalmente contemporáneos, Leo, se sigue replicando, pero hoy por hoy tendría que haber un pacto por el deporte y la cultura física en atención a dos cosas: a los resultados que no se están dando o no se dieron, que ese es innegable, hay un retroceso, y por otro lado, la oportunidad pandémica, esta área de oportunidad para poner al deporte y a la cultura física al servicio de la prevención de las enfermedades no transmisibles que hoy por hoy nos tienen como el país con más alta letalidad por la pandemia del COVID-19. Completamente de acuerdo. A ver, te pregunto ahora, Daniel, en ese sentido, ¿la actuación de Ana Gabriela Guevara deja mucho que desear? Sobre todo deja que desear en el sentido no solo pragmático, sino también de planeación, de no tener un diagnóstico, no tener una ejecución y una evaluación de los programas.
Yo a lo que he llamado, y sobre todo es el consenso de los medallistas olímpicos mexicanos, es que haya un consejo consultivo del deporte y la cultura física con la participación del sector público y privado. Es importante aprender lecciones que nos dejan estos Juegos Olímpicos. Primero, todos estamos realmente felices y congratulados de que se hayan llevado a cabo los Juegos. Creo que ese es un episodio muy afortunado para la humanidad. Y la reflexión y la lección para México es que mientras unos países en el confinamiento se activaron con sus burbujas deportivas, no cerraron la cortina, no se paralizaron, en muchas disciplinas en México así fue. Se tomaron vacaciones, no se reaccionó y los países estuvieron confiados que con la postergación habría la oportunidad de los Juegos Olímpicos. Se activaron y no solo fue así, sino que el abatimiento de múltiples récords olímpicos y también mundiales nos hablan de la gran preparación que en medio de la pandemia tuvieron la mayor parte de los países. Entonces creo que es importante ver una perspectiva en donde la armonización entre el movimiento olímpico mexicano y la CONADE es fundamental. La intervención en este pacto de los institutos del deporte, de las entidades federativas, de las federaciones, de institutos municipales del deporte, pero sobre todo de la conformación de un gran pacto con el sector privado para no solo enaltecer y tener mejores resultados, sino una serie de mejores políticas públicas, Leo. Desde luego no nos podemos comparar con Estados Unidos ni con China, con los recursos que eso, pero a ver, Daniel, a mí el que me da mucho coraje es Brasil. Siempre me da mucho coraje porque es el otro gran país grande de América Latina. Y algo hacen mejor los brasileños que los mexicanos. ¿Qué hacen? O sea, ¿por qué ellos sí se pueden llevar más medallas incluso de oro? Leo, fundamentalmente la respuesta está de que ubicaron un modelo similar al que desarrolló Barcelona 1992, en donde España, ser un país que ganaba en promedio 2 preseas olímpicas, pasó a ser un país en promedio de 17, 18 medallas. ¿Y cuál es el tema? Yo creo que es importante. Vimos cómo una medalla de oro diferenció el resultado entre los Estados Unidos y la República Popular de China en el cuadro general. Después vimos desagregado al grupo de los 8, los países más industrializados, fundamentalmente incorporados, ganando el 56% de las medallas, y el grupo de los 20, donde ya está México y la India y algunas otras economías, ganaron el 76% de todas las preseas. México es equiparable al modelo español y al modelo brasileño. ¿Qué significa esto? Simple y llanamente, la incorporación de deportes prioritarios se da con la participación del sector privado. Y por ejemplo, a transnacionales refresqueras, para no decir nombres, le han encargado deportes en específico. Y el equipo de Santos de fútbol de Brasil, por ejemplo, se encarga del básquetbol brasileño, mismo que ha avanzado de manera muy importante y se coloca ya dentro de los 8 mejores del mundo. Este ejemplo concreto, Leo, podemos llevarlo a cabo. Creo que sí es importante no solo esperar que el sector público pueda ser el gran inversor económico y organizador del deporte de alto rendimiento. El deporte olímpico y paralímpico a nivel internacional requiere la participación del sector privado, con la rectoría del sector público, por supuesto. Entonces, estos modelos y esto que como el resultado brasileño da como consecuencia que obtuvieron una sede de los Juegos Panamericanos, tuvieron la sede del Campeonato Mundial de Fútbol, tuvieron la sede de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y hay un seguimiento y un programa a 20 años. Pepe en un principio decía, falta una dimensión transeccional que pueda dar como consecuencia el formar deportistas para los próximos 3, 4 o hasta 5 Juegos Olímpicos. En los últimos 20 años acontecieron 5 Juegos Olímpicos. México había obtenido 27 preseas. Es decir, pasamos del histórico de 2.7 preseas a 5.4 preseas por cada edición olímpica. Entonces, en consecuencia, se tiene que hacer en este marco de esta revisión, yo sí insistiría, con un pacto que pueda visualizar un modelo, tropicalizarlo, equiparable a nuestra realidad y sobre todo con la confianza del sector público y privado.
A ver, Daniel, háblanos de los entrenadores, el papel de los entrenadores. Es fundamental, al igual que los equipos multidisciplinarios. Hoy no se podría entender el deporte de alto rendimiento, de alta competencia, sin considerar todo este cuerpo multidisciplinario que acompaña no solo en el entrenamiento técnico y táctico, en la preparación física, en la cuestión de nutrición, psicológica, metodológica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que queda muy a bien para analizar este concepto lo relativo, Leo, a este fenómeno australiano e italiano. Italia consigue por primera ocasión 10 medallas de oro. Esto da como consecuencia que empate en medallas de oro con Francia, en donde hay una rivalidad deportiva muy sana permanentemente. Y lo que nosotros hemos podido observar de estos países, en donde incluiría a uno que está equiparable con nosotros como Colombia, es que sus gobiernos hace algunos años determinaron que sus pronósticos deportivos, que su lotería fuera la fuente de financiamiento de su deporte. Entonces Italia desde hace aproximadamente 14 años incorporó esta determinación para que sus loterías fueran esta fuente de financiamiento, a la que le han inyectado una serie de recursos que se están notando. Hay que recordar que a un atleta no se le hace 2, 4, 6 o 8 años. Son procesos de largo aliento en donde tiene que haber una inversión en el capital humano, situación que en México afortunadamente tenemos, pero en el capital intelectual, en donde están los entrenadores, en muchas ocasiones tienen un descuido muy importante. En México, algo desafortunado para este sector es que mayoritariamente no tienen prestaciones sociales, no tienen seguridad social, no tienen acceso a servicios médicos. Es uno de los grandes pendientes que existe en nuestro país, el tema de los equipos multidisciplinarios y de las entrenadoras y entrenadores deportivos, Leo. Daniel, ¿a ti qué te dejó Tokio 2021? Sobre todo, Leo, la lección de que el movimiento olímpico, a 127 años de su existencia a nivel contemporáneo, es un movimiento más vivo que nunca, que está por encima de intereses económicos, religiosos, raciales o políticos. Y en ese sentido es el principal mensaje que nos deja el hecho de que, como se comenta, la humanidad presenta un esquema de resiliencia de los principales valores olímpicos, que son los valores universales, y sobre todo esta muestra de no solo disciplina, constancia, perseverancia, de excelencia, de 11.700 atletas que representan a un sector de la humanidad. Somos una población de 7.800 millones de habitantes en el planeta Tierra, y esta pequeña élite significó esa cultura del esfuerzo. Entonces yo creo que nos quedamos con un sabor muy muy agradable, y como dijera Julio Patán, todos deberían de decir: vámonos por una chela. Ya empezamos con la... No, qué barbaridad, Patán. ¿Qué te deja? En eso sí somos plusmarquistas, tú y yo, Leo.